Gloriosa majestad, potente autoridad. Es esa autoridad la que hace que nosotros podamos hoy tener la confianza de que ni las hojas de los árboles se mueven si no es por el poder del Señor. La gente se pregunta, ¿y por qué no se acaban esta clase de situaciones tan penosas, tan lamentables como, por ejemplo, tener que limitar nuestro movimiento? Y eso para algunas personas pues es muy molesto y además les afecta emocionalmente. Podríamos entender rápidamente que el Señor con su voz, con solamente dar la orden, todo se acabaría, pero asimismo también entendemos que si sigue la situación es porque el Señor tiene un plan y un propósito y que también es un cumplimiento de su palabra. Y eso es nuestro motivador para seguir buscando de Él en su palabra, porque sabemos que si estuvo anunciado desde hace tantos años que iban a suceder cosas como estas, si esto que está pasando es una ratificación concreta de que el Señor ya lo había mencionado, lo había dicho, pues ¿cómo no ir a su palabra para seguir encontrando en ella toda la orientación, la guía, la dirección que necesitamos? Ahí es donde nuestro propósito principal de estudiar las Escrituras tiene su razón de ser, y es que podamos poner en práctica las cosas que son tan ciertas, tan reales, que 2000 años atrás tuvieron un cumplimiento y hoy lo siguen teniendo. Por eso nuestro texto de estudio sigue siendo el mismo, el Evangelio según San Marcos, ya que lo hemos tomado de esta manera en un estudio secuencial que nos lleva cada domingo a ir avanzando y que, como lo hemos mencionado en ocasiones anteriores, nos da a todos el privilegio, la oportunidad y la unidad de estar leyendo y estudiando el pasaje. Ahí ustedes entonces en sus hallazgos y sus descubrimientos del pasaje me pueden ayudar a mí también dándome información valiosa que han encontrado ustedes en la semana. Me pueden adelantar, me pueden escribir un mensaje o podemos llamarnos y hablar y encontrar el mensaje juntos y aportar también para la elaboración del mensaje, así como la semana pasada me ayudó Marcos dándome ese tip de lo que significaba serruchar el piso. Una frase, un dicho popular, pero que tenía mucho sentido en el contexto de lo que estudiábamos, que fue esa discusión entre los discípulos. ¿Quién es el mayor? Se va a ir Jesús, dijo que se iba a morir, entonces ¿quién lo va a reemplazar? Empezaron a mirarse y seguramente uno que otro así sacó pecho. Yo voy a hacer, yo he ido con Jesús a los momentos más íntimos que él ha tenido con el Señor. Seguramente alguien podría haber dicho eso, o Santiago, o Juan, o Pedro, que lo acompañaron en la transfiguración. O Pedro había podido decir, si yo fui el único que por revelación del Espíritu Santo dije que él era el Cristo. Ustedes se imaginan lo que significó también, claro, para el orgullo de Pedro, que Jesús le hubiera dicho, bienaventurado Pedro, porque eso no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre. Entonces, claro, en el momento en el que se ponen a pensar, bueno, y si Jesús se va, ¿quién es el sucesor? Puedo ser yo, diría Pedro, pero Jesús les da un mensaje mucho más fuerte y más contundente, ¿no? Les dice, es la característica del servicio la que va a distinguir a quién es el mayor entre ustedes. Así como yo, el Señor, me inclino al piso y tomo una toalla, me la pongo en la cintura, les lavo los pies, así ustedes van a tener que hacer lo mismo. Y esa es la característica real del servicio. ¿Quién es el mayor en el cuerpo de Cristo? El que sirve a los demás. ¿Cuál es la característica que nos da un rango de distinción, que nos da un título, que nos da un lugar de honor? El servicio. Ahora, esto es completamente contrario tal vez a lo que nosotros podríamos llegar a creer que son las cosas hoy, porque al revés, la persona que tiene muchos servidores, que tiene 2 o 3
empleados que le hagan todas las labores, ¿cierto? Ese es el que es el mayor, porque tiene más poder adquisitivo, porque tiene mucho dinero. Pero por eso el Señor nos dijo, pero así no es en el reino de los cielos. No es en el reino de los cielos igual que como es en el mundo. En el mundo el que tiene el poder es el que tiene el dinero. Lamentablemente así es, muchas veces el dinero es poder. Pero para nosotros, en el reino de Dios, sabemos que es al revés. El que tiene el poder es el que sirve a los demás. El que es el mayor es el que sirve a los demás. Esa es la característica del servicio. Ahora hoy vamos a mirar enseguida el texto que nos corresponde hasta el versículo 41, fue nuestro estudio la semana pasada, así que hoy vamos a ver en el versículo 42 lo que son las ocasiones de caer. El riesgo constante en el que nos podríamos encontrar en la vida de caer. Así como ese atleta que estaba ahí saltando las vallas y que puede parecernos realmente gracioso, seguramente para él no lo fue tan así, no fue tan gracioso, pero caerse una y otra vez y seguir adelante, realmente es lo que distingue a este atleta, ¿no? Es la persistencia, la perseverancia, el entender cuál es la razón de su deporte, del por qué está ahí compitiendo. Así que eso para nosotros es fundamental también entenderlo, y por eso creo que esta imagen nos ayuda a ilustrar muy bien el mensaje que trae la palabra del Señor, que está en el Evangelio según San Marcos, como lo hemos venido diciendo, y que hoy en el capítulo 9, a partir del versículo 42 hasta finalizar ese capítulo que es en el versículo 50. Ahí vamos a encontrar el texto de estudio hoy. Por fin vamos a terminar el capítulo 9 para que nos demos cuenta cómo avanzamos paso a paso, como dice el dicho, lento pero seguro. Eso es lo que debemos tener, el deseo de ir paso a paso aprendiendo de la palabra de Dios. Así que si tienen sus Biblias a la mano, recuerden que ponemos el texto bíblico en este caso, pero no van a salir ahí los versículos. Yo lo voy a leer en la versión Reina Valera. Dice, versículo 42, iniciamos la lectura. Cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que creen en mí, mejor le fuera si se le atase una piedra de molino al cuello y se le arrojase en el mar. Si tu mano te fuera ocasión de caer, córtala. Mejor te es entrar en la vida manco que teniendo dos manos ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Y si tu pie te fuere ocasión de caer, córtalo. Mejor te es entrar a la vida cojo que teniendo dos pies ser echado en el infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Y si tu ojo te fuere ocasión de caer, sácalo. Mejor te es entrar en el reino de Dios con un ojo, que teniendo dos ojos, ser echado al infierno, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Porque todos serán salados con fuego, y todo sacrificio será salado con sal. Buena es la sal, mas si la sal se hace insípida, ¿con qué la sazonaréis? Tened sal en vosotros mismos, y tened paz los unos con los otros. Oremos. Bendito Señor, te damos gracias por esta palabra que acabamos de leer, este texto de Marcos capítulo 9. Es una bendición para nosotros tenerlo todavía en nuestras manos para poder ponerlo en práctica, para que podamos obedecer a tu palabra y aprendiendo de ella, vivirla en el día a día. Y eso lo podemos hacer porque tu Espíritu Santo está con nosotros. Por eso, Señor, pedimos que estés aquí con nosotros, que tu guía a través de tu Espíritu nos lleve a entender este mensaje y que podamos aplicarlo, Señor, y que al vivirlo podamos estar gozosos de saber que tú sigues hablando a nuestros corazones. Quedamos en tus manos pidiendo que sea tu palabra y no mis palabras las que escuchemos hoy. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén.
Amén. Muy bien. Este texto entra rápidamente en una declaración que diríamos nosotros es supremamente fuerte. Es el hecho de que, hablando de el daño que se le puede causar a otra persona, hacer tropezar a uno de estos pequeñitos que creen en mí, mejor le fuera si se le atase una piedra de molino al cuello y se le arrojase en el mar. Pero uno, ¿cómo entiende esto? Es una declaración de Jesús en la que está de alguna manera aprobando una pena de muerte. Porque que se le ate una piedra de molino al cuello a alguien y se le arroje al mar no era solamente para un escarmiento, sino que era una decisión que causaría la muerte de la persona. Entonces, al mirar esto y al mirar los otros versículos que nosotros acabamos de leer, pues nos damos cuenta que hay una figura literaria que hace parte de las formas en las que está escrita la palabra de Dios. Las formas literarias. En otra ocasión lo he mencionado, ¿cierto? Tenemos unos libros que son de contenido histórico, hay otros que son de contenido profético. En todo el centro de la Biblia tenemos varios libros que tienen un contenido poético y por eso están ahí, ¿cierto? La forma en la que están escritos y los versículos, la estructura nos da cuenta de que ahí hay una escritura diferente, que es la poesía. Job, Salmos, Proverbios, Cantar de los Cantares, Eclesiastés. Son libros que tienen un contenido especial diferente a los demás. Y en eso entonces diferenciamos también lo que son los libros proféticos, los evangelios y la literatura apocalíptica. Son figuras y formas de escritura que van acordes también con una cultura, ¿cierto? Algunas de nuestras culturas expresan a través de sus cantos mucho de lo que es la historia de ellos. Por ejemplo, las culturas ancestrales tienen otras formas de escritura. Algunos fueron solo jeroglíficos, formas escritas en las paredes de las cuevas con las que preservaron el mensaje. Pero como podemos darnos cuenta, en la Biblia hay también el uso de esas figuras literarias, porque es el lenguaje común, es la forma como nosotros hablamos, ¿cierto? En la imagen, por ejemplo, vemos una hipérbole sencilla, que se utiliza muchas veces cuando queremos que alguien nos responda un mensaje. Te dejé 1.000.000 de mensajes en tu celular y nunca me devolviste la llamada. ¿Será posible realmente que 1.000.000 de mensajes de texto alguien los pueda enviar? Bueno, con la tecnología que hay posiblemente sí, pero saturaría por completo ese celular. Y es una forma de hacer énfasis en lo que estoy diciendo, pero que no necesariamente refleja una realidad, ¿cierto?, literal. Y es que cuando decimos en una hipérbole algo, lo que estamos haciendo es un énfasis. Queremos enfatizar algo que se está diciendo. No es un lenguaje que encontremos solamente en el Nuevo Testamento, lo encontramos en toda la Biblia, por eso podemos mirar dos ejemplos que están en el Antiguo Testamento, ¿cierto? En la literatura del Pentateuco, de los primeros 5 libros, ahí en Números 10:33 dice: nosotros nos parecía que éramos como langostas, y a ellos también así les parecíamos. O sea, ¿será real que una persona se parece a una langosta? Bueno, viendo las noticias de lo que está pasando hoy, ¿cierto? Allá en Asia y en África, que hay una bandada de langostas que están comiéndose los cultivos, de pronto uno podría decir, este come como langosta. Pero es el símil ahí sería la comparación, ¿cierto? La forma literaria sería una comparación entre una langosta y una persona porque comen mucho. Pero esto que encontramos en Números es la declaración de los espías que fueron a mirar la tierra que ellos iban a poseer. Y dicen que allá habían unos gigantes, unos tipos grandísimos, y que nosotros éramos como langostas. Y ellos nos miraban y también parecíamos langostas. Es una figura literaria, es una exageración el que esté presentando a los enemigos como gigantísimos y a nosotros como langostas que tienen más o menos este tamaño. Entonces, no es que ellos eran langostas, no es que ellos realmente parecían langostas, sino que
hacen énfasis en la diferencia entre el tamaño de sus enemigos y ellos, en el poderío de esos enemigos y lo que ellos tenían. Tal vez sus armas no eran suficientes. Dicen los espías es que tenían unas ciudades fortificadas. Ellos iban a pie, ellos cargaban sus provisiones nomás. Marca una diferencia entre los unos y los otros, y eso hace la hipérbole. Marca un énfasis, como lo encontramos en Ezequiel 27:3, ahí abajo dice, la segunda cita que podemos mirar. Y dirás a Tiro, la que habita en los puertos del mar, la mercadera de los pueblos de muchas islas, así dijo el Señor Dios, Tiro, tú has dicho, yo soy de perfecta hermosura. Perfecta hermosura. Bueno, eso ya empieza también a causarnos un conflicto. ¿La hermosura es perfecta? ¿O hay una perfecta hermosura? Si nosotros nos ponemos a comparar lo que son los estándares de la belleza, nos damos cuenta que para unas personas una mujer puede ser muy bella, muy hermosa, pero para otra persona no lo es. Porque cada uno tiene un punto de vista diferente, ¿cierto? De lo que son los estándares de la belleza. Hay muchas diferencias en los rasgos físicos que hacen que una persona diga, pero no es tan bonita como yo creía, o no es tan bonita como ella dice que es. Aquí hay una persona, ¿cierto? Una personificación, que nosotros diríamos es una exageración. No existe esa perfecta hermosura. Alguien que diga que es perfectamente hermoso no está hablando realmente con un punto de vista equitativo, ecuánime, pero se está haciendo, eso sí, de todas maneras, un énfasis en lo que esta persona, digamos, podría decir. No voy a entrar en discusión sobre quién era Tiro, si en el caso de Ezequiel era una ciudad, o si era un rey, o si era un espíritu, pero lo que nos hace entender esto es que había una exageración que hacía parte del lenguaje, de lo que se quería transmitir, del mensaje. Así como para nosotros es claro entender que en Marcos capítulo 9 hay una sección de hipérboles que hacen un énfasis. No está dictándose una sentencia de muerte. No es que la iglesia hoy tenga que tomar este recurso cuando alguien hace caer o causa daño a otra persona. Entonces le atamos, como muestra la imagen, una piedra de molino al cuello y lo lanzamos al mar. Porque la piedra de molino no era realmente pequeña. Hoy nosotros pensamos en los molinos y podrían ser un molino así chiquito, un pilón o un mortero, como le llamamos, donde se molían las semillas del trigo para convertirlas en harina de trigo. Era un molino de asno, como dice la escritura, y era un molino grande, porque lo que querían era optimizar el trabajo. Así que la piedra del molino era grandísima, era tan grande como suficientemente como para que la persona pudiera ir directo hasta el fondo del mar. Entonces no es que nos está dando una pauta directa de cómo debemos hoy sancionar a las personas, nos está haciendo un énfasis en lo delicado que es el que alguien llegue a considerar como posible el causarle daño a otros. Y claro, nosotros decimos, pero ¿cuáles son los pequeñitos? Porque aquí dice, cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que creen en mí. ¿Quiénes son esos pequeñitos que creen en mí? Pues la palabra viene diciéndonos con mucha claridad que hay un contexto del que estamos hablando. Les está hablando a estos hombres de tener cuidado con el ego. Cuidado con el ego, porque el ego les puede causar realmente a ustedes un daño mayor, no solamente a ustedes, sino a los demás. Cuidado con el ego que hace que, como mirábamos la semana pasada, Juan le haya respondido a Jesús, Maestro, hemos visto a uno que en tu nombre echaba fuera demonios, pero él no nos sigue y se lo prohibimos. Se lo prohibimos porque no nos seguía. Miren el ego inflado de aquel que puede decir, yo como estoy con Jesús, tengo una posición privilegiada, y entonces como no nos sigue, aunque está haciendo algo correcto, aunque está expulsando demonios, nosotros se lo prohibimos. Así que Jesús da sentido en lo que significa no creerse más que otros,
en lo que significa tener claro que el servicio es lo que nos va a distinguir. No se lo prohibáis, porque ninguno hay que haga milagro en mi nombre que luego pueda decir mal de mí. Bien, Jesús entonces está ubicando a todos en una sola característica que distingue, y es la del servicio. No importa que estaban o no estaban con él. Por eso nosotros debemos analizar bien quiénes eran esos pequeños. ¿Eran también estos personajes que sin seguir a Jesús estaban sirviéndole a él? ¿O era el pequeño que nosotros encontramos en el mismo texto que estudiamos la semana pasada, en el versículo 36 y 37? Y tomó a un niño y lo puso en medio de ellos, y tomándole en sus brazos le dijo: el que reciba en mi nombre a un niño como este, me recibe a mí, y el que a mí me recibe, no me recibe a mí, sino al que me envió. ¿Ven? Ahí están los pequeñitos. Los pequeñitos están en el mismo pasaje anterior. Hacen parte no solamente de una infancia literal, como lo vemos en esta imagen, ¿cierto? Niños que podríamos decir nosotros están alrededor del mundo, sino también hacen parte de ellos unos niños espirituales, unos niños que estando alrededor del ministerio de Jesús, aunque no lo sigan, están en el proceso de aprendizaje. Hay que tener cuidado con esto, porque a veces nosotros decimos, bueno, pero yo ya sigo a Jesús, entonces yo ya no soy un niño, yo ya soy grande, yo ya soy de los mayores. Bueno, hay que analizar entonces cómo está tu vida, cómo está tu corazón. ¿Realmente estás sirviendo a Jesús? Porque no es solamente decir yo sigo, también yo sirvo. Y miren cómo estos pequeñitos del texto del que estamos nosotros hoy hablando podían ser no solamente los que Jesús puso en sus piernas, los pequeños, sino también esos pequeños que todavía no seguían a Jesús, pero ya le estaban sirviendo. Miren las dos características que son importantes tener en cuenta. Habían unos que seguían a Jesús, pero todavía no habían entendido bien las cosas. Y habían unos que servían a Jesús, pero todavía no lo seguían a él. Entonces las dos características son importantes: seguir y servir. Seguir a Jesús, seguir sus enseñanzas, obedecer su palabra y servirle también, porque es la característica que muestra y que distingue al seguidor de Cristo. Entonces lo que estamos viendo aquí es un mensaje poderosísimo para esos discípulos, ¿cierto? Porque todavía no ha salido el contexto de este pasaje a hablar con las multitudes. Sigue hablando con los discípulos. Miren que él, cuando llega a Capernaum, que fue el texto de la semana pasada, acuérdense que no podemos perdernos el contexto. Él llegó a Capernaum. Cuando estuvo en casa les preguntó: ¿qué disputabais entre vosotros? Perdón. Está en casa, está hablando con los discípulos, está con su círculo cercano, a ellos les habla. Es Juan el que interviene y dice: Maestro, hemos visto. Y dice Jesús en el versículo 42, cualquiera que haga tropezar. O sea, todavía está solo con ellos, con su círculo cercano, con los 12, con los más íntimos. Esto no se lo está diciendo a una multitud, se lo está diciendo a sus seguidores que van a tomar las banderas, que van a seguir con el ministerio de Jesús, que van a recibir esa comisión que los va a llevar a todo el mundo. Y a ellos les está diciendo: ojo con los pequeñitos, ojo con los que apenas están creciendo espiritualmente, los que a veces sirven pero no siguen. Ojo con los que siguen pero no sirven. Ahí está la característica de esos pequeñitos, que siguen y a veces no sirven, o que sirven pero a veces no siguen. Esos nosotros les llamamos niños espirituales. Y ustedes, los discípulos, los que yo estoy dejando al frente, van a tener que darles ejemplo. Y cuidado con el ejemplo que les dan. Cuidado con el testimonio que les dan. Ese es el mensaje poderoso que hay a través de esta hipérbole.
de todo lo que nosotros diríamos puede ser una exageración, pero que está ahí porque tiene un propósito. Y es el recordar que no hay nada tan contagioso como el ejemplo. Esta imagen es poderosísima, ¿cierto? No hay nada tan contagioso como el ejemplo. Vean al niño, ¿ven la imagen del niño lo que está haciendo? Ve a los adultos y exactamente imitan lo que él hace. ¿A cuántos nos pasó que en las tempranas edades de nuestros hijos ellos querían hacer exactamente lo mismo que nosotros hacíamos? Y ese es el poder del ejemplo. La imitación es una forma en la que nosotros aprendemos. Cuando vemos lo que otro hace, ahí vamos aprendiendo. Y en la iglesia también es igual. Nosotros también estamos en el ojo de los demás para ser observados y ver de qué forma vivimos nuestra fe. Por eso Jesús entonces sigue hablando de estos niños espirituales como aquellos que están en riesgo. Y nosotros debemos mirar qué tan peligroso es caer. Y cómo el caer no solamente nos afecta a nosotros, sino afecta a los demás. Afecta también a esos pequeñitos. Así que aquí hay una advertencia, no solamente como el del primer joven que estaba en la carrera con vallas y se caía y volvía a levantarse, sino ahora también mirándonos a nosotros, a cada uno de nosotros, cuidado con nuestras caídas. Porque a veces nosotros le ponemos poco sentido a lo que significa caer, pero hay un riesgo grande no solo para nosotros, sino para los demás también, para los que están con nosotros. Y empieza advirtiendo entonces, si tu mano te fuere ocasión de caer, córtala. Mejor te es entrar en la vida manco que teniendo las dos manos ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado. Este es un ejemplo fuerte, ¿cierto? De lo que nosotros diríamos, bueno, es una corrección. Si me está pasando algo en mi vida y que nosotros entendemos, pues es ocasión de caer, está poniéndome en riesgo, entonces el mensaje es, bueno, córtate la mano. Y uno diría, no, pero esto es demasiado extremo. Bueno, algunos de nosotros vamos a tener que tomar decisiones radicales en la vida, ¿cierto? Y uno diría, no, pues no tanto como para llegar hasta ese punto. ¿Y cuál sería entonces la figura más fuerte de esto? Bueno, tener que llegar hasta ese extremo sería necesario. No es para ser realmente autorreferente y no me gusta hacerlo, pero a veces hay que tomar ejemplos en la escritura y reconocer que en ocasiones nuestro testimonio debe acompañar la vida de otro. Así que aquí es donde uno tiene la oportunidad también de compartir de su vida y de su experiencia, lo que vivió. ¿Qué tan fuerte puede ser un texto como este? Pues no tanto como para cortarnos la mano, ¿cierto? Pero debemos entender lo que puede ser una aplicación real de extender la mano hacia algo que nos afecta en la vida. Tocar o practicar o hacer algo que nos causa daño. Y en eso entonces quiero compartir mi experiencia. En la edad de los 15, 16 años yo tenía, como muchos de ustedes, una afición por la música. Y en ese momento un grupo musical que era muy reconocido, que no ha desaparecido del todo y eso hace que no me sienta tan viejito, era un grupo mexicano que se llama Maná. Y entonces yo tenía música de ellos y escuchaba harto esa música. Pero empecé a notar que cuando yo escuchaba esa música se me daba un efecto emocional negativo y era que entraba en mucha tristeza. Y un día, gracias al Señor, porque Él es misericordioso, empecé a analizar las letras que cantaba. Y había una canción en particular que decía, huele a tristeza este corazón, sabe a tu ausencia, sabe a dolor. Y otras canciones de ellos y unas que mencionaban completamente y directamente al diablo, como diablos y qué diablos y me duele y sí, pero esto me beneficia, esto me causa algo positivo. Pues ya hoy no tengo ni la posibilidad de mostrarles gráficamente lo que hice porque resulta que tomé
ese que era un casete, ¿cierto? Ahora es donde a uno se le empieza a caer el carnet, ¿cierto? Como dicen acá en Chile, ahí se da cuenta uno de lo viejito que es, porque en ese entonces la música se escuchaba era en casetes, por eso digo que no puedo ni siquiera mostrarlo. Pero lo que hice yo con mis manos con ese cassette fue sacar la cinta y romperla. Porque para mí era una tentación constante ver el cassette ahí y volverlo a poner. Entonces lo que hice fue muy radical, fue romper la cinta de tal manera que después ya no se pudiera ni siquiera arreglar. Romper también después la parte física del cassette. Eso a mí me ayudó porque fue una acción, fue un paso que yo pude tomar hacia adelante para rechazar, quitarme eso que me estaba afectando, que me estaba dañando. Y es como nosotros debemos de alguna manera también aprender a vivir de acuerdo a lo que la palabra nos dice. Si hay algo que estamos tocando, que está cercano a nuestro gusto, que nos está causando daño y que es una ocasión de caer en tristezas, en depresiones, que nos cause daño, saquémoslo. Toquemos con nuestra mano el lugar donde debe hacerse un cambio. Hagamos con nuestras manos una forma práctica de protegernos y de liberarnos de esa tentación por caer. Así que lo que tocamos se ve evidenciado también con nuestras manos y con lo que hacemos en nuestra vida, que a veces nos es ocasión de caer. Ciertas actividades que desarrollamos, ciertas manualidades, es decir, formas de actuar con nuestras manos que causan daño y que son ocasión de caer. El Espíritu Santo te va a mostrar, porque hoy con nuestras manos y haciendo un clic muy rápido así o haciendo así en la pantalla del celular, nosotros entramos a muchos lugares. Con nuestras manos manipulamos muchos de los sitios que pueden ser perjudiciales para nosotros. Y estoy pensando no solamente en aquellos que pueden ser pornográficos o que pueden ser demasiado violentos o agresivos, en todo lo que te afecta emocionalmente. Para mí eran unas canciones, pero me estaban afectando emocionalmente y me estaban causando daño. Por eso no es solamente la imagen de lo que tocamos. Jesús va más allá y dice, córtalo. Además, si con tus pies estás yendo a lugares que no son convenientes, ese es el momento entonces de analizar a dónde estamos yendo, a dónde vamos, qué sitios frecuentamos, qué lugares tenemos como preferencia. Y eso entonces también debe ser un instante para la reflexión, porque Jesús nos está diciendo, si tu pie te es ocasión de caer, entonces prefiero que lo cortes, que hagas una decisión radical y no vuelvas allá. Aquí recuerdo entonces otro testimonio, pero no mío, sino de un gran amigo que para mí es como un papá, Gilberto Parra, allá en Villavicencio. No creo que me esté viendo ni escuchando, pero sí tenemos mucha cercanía y mucha familiaridad, porque me alojaba en la casa de él y con sus hijos teníamos y todavía tenemos una linda amistad. Y Gilberto nos contó una vez una anécdota, y es que él decía que él era en su naturaleza súper rumbero, le gustaba mucho la fiesta, y entonces frecuentaba unos lugares que no tenían la mejor reputación. Y en esos lugares en ocasiones él se había encontrado con peleas donde volaban las botellas y había estado en riesgo hasta de sufrir un accidente. Y estaba en los primeros años del Evangelio, apenas creciendo. Y él sintió que no era el lugar apropiado. Y entonces, en eso que a veces uno dice, siento que el Señor me está diciendo algo, pero necesito que alguien me lo ratifique, como en la duda, ¿no? Se acercó a su pastor en la iglesia y le preguntó, ¿usted cree que está bien que yo vaya a este sitio de fiesta? Y el Señor le dio mucha sabiduría
en la respuesta al pastor. Porque lo que el pastor le dijo fue: si tú crees que al entrar a ese lugar Jesús entra contigo, ve. Miren el tamaño de la respuesta tan sencilla, pero yo quisiera que todos analizáramos esto. La respuesta fue: tú caminas hacia este lugar, estás entrando en este sitio, ¿Jesús entra contigo? Por eso es tan importante ver hacia dónde vamos, porque hemos dicho que el Señor está con nosotros, viene con nosotros. Entonces, ¿entramos a los lugares donde entramos y Jesús está con nosotros? Buena reflexión. Así que cuidado donde vamos. Cuidado los lugares que frecuentamos, los sitios donde entramos. Porque nuestras pisadas están siendo también seguidas por otros. Esos pequeñitos también nos ven, y es importante entonces que estemos seguros de que el Señor está ahí con nosotros cuando entramos a ese lugar. Si tu pie te es ocasión de caer, entonces córtalo, dice Jesús, para que no tengas esa tentación de seguir yendo hacia allá. Pero fue un poco más adelante y entonces dijo: y si tu ojo te fuera ocasión de caer, sácalo. Mejor te es entrar en el reino de Dios con un ojo que teniendo los dos y ser echado al infierno. Ven, por eso hay que tener cuidado con lo que miramos. ¿Qué clase de observación estamos dando a nuestro mundo interior y en dónde estamos ubicando nuestra mirada? ¿A qué le dedicamos tiempo? Cuidado con lo que miramos. Cuidado con los lugares, los sitios web a los que ingresamos. Cuidado con la televisión que miramos. Para algunas personas el mirar un noticiero se convirtió en un dolor grande y por eso dejaron de verlo. Uno diría, pero entonces vas a estar desinformado. No, hay otras formas de encontrar la información. Pero si el Espíritu Santo te está diciendo que hay algo que estás mirando que te hace daño, toma la decisión radical de cortarlo, no más. No tienes que sacarte el ojo, pero sí tienes que hacer una decisión fuerte, contundente, a veces radical, de no seguir haciendo esto, de no seguir mirando lo que sabes que te causa daño. Así que las tres cosas hacen un énfasis fuerte. Y es un énfasis porque la fórmula es la misma. Si esto te causa daño, si te es ocasión de caer, córtalo, porque 3 veces también repite lo mismo. Mejor ve al reino de Dios, manco, cojo y tuerto, que irte al infierno. Porque una y otra vez vuelve y dice lo mismo, irte al infierno. ¿Y qué vale es la fórmula del infierno? Es aquel lugar donde el fuego no puede ser apagado, donde el gusano no muere, el fuego nunca se apaga. 3 veces dice exactamente lo mismo. Así que es tan fuerte esta declaración que nos debe hacer pensar, bueno, Jesús hizo suficiente énfasis en lo que significa caer para advertirnos. Pero finaliza diciendo algo con respecto a la sal. Y a veces nosotros decimos, bueno, pero ¿por qué? Todos serán salados con fuego y todo sacrificio será salado con sal. ¿Por qué vuelve y hace mención sobre la sal? Porque para ellos ya era una palabra recurrente, ya Jesús les había dicho, ustedes son la sal de este mundo. Todo el mundo va a ser probado de la misma forma, ustedes también van a ser probados. Todos seremos probados con sal. El fuego será la prueba para cada uno de nosotros. Nosotros hemos sido probados como el resto del mundo, pero ¿cuál es la diferencia? Que el Espíritu Santo está con nosotros y ahí obtenemos la victoria. Porque somos sal para este mundo, para esta tierra. Si la sal deja de servir, dice, si la sal se hace insípida, ¿para qué sirve? A la basura. No más. Se va a la basura. La sal que no sirve entonces es desechada. Se va para la basura y entonces es el grado máximo de desechar. Uno diría, ese es lo peor que habría, una sal que no sirve para salar, si el problema principal es cuando se nos va la mano en sal. Y a veces una
pizca pequeña de sal extra puede causar una molestia en el paladar. Porque la sal tiene un propósito y es para salar. Así que mis amados hermanos, nosotros hemos sido llamados en Cristo Jesús a cumplir un propósito. Buena es la sal, mas si la sal se hace insípida, ¿con qué sazonaréis? Tened sal en vosotros mismos y tened paz los unos con los otros. El mensaje entonces encierra el propósito que tiene Dios con nuestras vidas. Nosotros damos testimonio. Los demás nos están viendo, es una realidad. Los pequeñitos nos están viendo, es una realidad. Así que debemos tener cuidado. Cuidado con lo que tocamos, cuidado a dónde vamos, cuidado con lo que vemos. Porque somos llamados a ser sal. Si no tenemos el cuidado de lo que estamos viendo, de lo que estamos tocando y a dónde estamos yendo, entonces somos sal insípida, no sirve para nada. El Señor nos está llamando entonces a cumplir el propósito para el cual fuimos llamados, para hacer sal y luz en la tierra, todos y cada uno de nosotros. Algunos son muy pequeñitos y todavía no saben servir, y hay otros que están sirviendo, pero son tan pequeñitos que no saben seguir, todavía no siguen a Jesús. Así que debemos entender que tanto los unos como los otros tenemos ya un propósito, ya hemos sido llamados a crecer, a desarrollarnos espiritualmente, a ser considerados como mayores, pero no por un rango, no por años. Uy, este tiene tantos años en la iglesia, ya es mayor. No, es por el distintivo, por el servicio, porque seguimos a un Dios vivo y servimos a un Dios vivo. Oremos. Bendito Señor, te damos gracias por esta palabra, porque nos está motivando a vivir en un testimonio vivo, un testimonio real de hijos tuyos, de discípulos tuyos, que estamos teniendo cuidado de nuestra vida, de lo que tocamos, de a dónde vamos, de lo que vemos. Lo que hacemos es importante también porque muestra quiénes somos y en quién hemos creído. Por eso tenemos que cuidar nuestra vida. Cuidado de no caer, porque también al caer afectamos a otros. Esos pequeñitos nos están viendo. Esos pequeñitos van a ver lo que nosotros hacemos como algo correcto. Y esos pequeñitos entonces pueden ser conducidos por el camino errado. Ayúdanos, Señor, que con tu Espíritu Santo hoy podamos cada uno de nosotros analizar nuestra vida. ¿Qué estamos tocando? ¿A dónde estamos yendo? ¿Y qué estamos viendo que no te agrada a ti? Que podamos corregirlo, cortarlo, para tu honra y tu gloria, Señor, para presentarnos delante de ti aprobados como siervos tuyos, como hijos de Dios, como ciudadanos del reino. Ayúdanos, Señor, porque lo necesitamos todos. Y gracias por esta palabra que también es sal para nosotros, para animarnos a reconocer que tenemos un llamado y que debemos cumplir un propósito para el cual fuimos llamados. Y ese propósito tú lo has delineado, lo has designado en tu palabra. Jesús vino y nos enseñó, nos dio ejemplo y nos dijo, ahora hagan ustedes lo mismo. Gracias, Señor, porque no estamos solos en ese proceso, sino que tú estás con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Por eso te alabamos, te glorificamos, te exaltamos en Cristo Jesús. Amén.